Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Y vamos a ver ahora al menos un vislumbre del profeta Habacuc. El libro de Habacuc es de los profetas menores. Únicamente tiene 3 capítulos. Se los puede usted leer muy fácil. A mí me gustaría leerlos aquí, pero nos llevaría tiempo. Vamos a dar una introducción para reflexionar un poquito en Habacuc. No sé si usted haya ya pasado por ese profeta, si ya lo haya leído, pero es un profeta profundamente humano. Bueno, todos los personajes, incluyendo Cristo, también tuvo su naturaleza humana. Más bien lo que quiero decir es que tenía las mismas debilidades, las mismas preguntas, el mismo sufrimiento. Pasó por cada una de las cosas que como humanos pasamos, pero la diferencia de él tal vez con nosotros es que, por ejemplo, nosotros a veces fallamos en nuestra fe, pero este profeta de hecho es muy conocido porque Dios le contesta y establece que el justo por la fe vivirá. O sea, se conoce el libro de Habacuc porque esta frase, Dios en la respuesta a Habacuc la establece. El justo por la fe vivirá. Pero dice la palabra que no hay justo ni aun uno. ¿Cómo se resuelve este dilema? Porque si no hay justo y el justo por la fe vivirá, ¿cómo le vamos a hacer nosotros para vivir por la fe? La misma palabra nos contesta. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos resuelve ese dilema y su bendición nos afecta positivamente porque nosotros entraríamos en el lugar de lo que dice la palabra. No hay justo ni aún uno. Es imposible con esta naturaleza caída pretender ser justos o tener algo de justicia. Y de hecho esa cualidad solo la tiene Dios porque forma parte de su naturaleza. Dios es un Dios justo. Y nos cuesta trabajo entender eso porque precisamente este libro, no solo este libro, en varios pasajes de la Escritura se trata de abordar temas que la verdad únicamente quien ha experimentado a Dios y lo conoce. Hemos dicho que el conocimiento siempre es relativo, ¿no? Siempre de todo hay gente que conoce más y menos, pero al menos con lo poco que conocemos de Dios, sabemos quién es Dios. Dios es un Dios justo. Principalmente cuando hablamos en este contexto, vamos a decirlo así, que yo hablo con gente que ha experimentado a Dios, que ha recibido a Cristo como Señor, como Salvador, que ha establecido la paz con Dios, ha arreglado sus cuentas con Dios. Hemos escuchado el mensaje del Evangelio. Esa palabra viva y eficaz, obrando el Espíritu Santo, nos ha revelado nuestra necesidad espiritual y hemos decidido nosotros entablar una relación con Dios y arreglar nuestras cuentas con Dios, de tal manera que cuando recibimos a Cristo como Señor Salvador, cuando nos hemos arrepentido de nuestro pecado y lo hemos invitado a ser nuestro Señor, nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos convertimos en hijos de Dios y todo esto es el inicio de la obra de regeneración que Dios el Padre empieza a hacer en nosotros. En la medida que se lo permitamos, todo lo que vivimos ahora está en relación a nuestro
contacto con Dios, nuestra relación con Dios. Ahora ya somos su familia, somos sus hijos. ¿Por qué digo todo esto? Porque alguien que no ha experimentado esto, conoce a Dios, pero únicamente tiene un concepto mental de lo que es Dios, o tiene un concepto de Dios el que le han enseñado en su religión. Porque de alguna manera la religión, quiérase o no, la misma palabra religare, nos liga con Dios, ya sea en concepto, sobre todo más que nada en concepto, porque verdaderamente no conocemos a Dios en una relación íntima y en una relación de padre a hijo, aunque se nos ha enseñado en esa religión a orar la oración modelo, que es el Padre Nuestro, y nos dirigimos a Dios de esa manera, pero en el sentido bíblico real, somos únicamente criaturas de Dios y nos convertimos en sus hijos cuando experimentamos el nuevo nacimiento y todo lo que ya he explicado, el recibir a Cristo como Salvador con todas las implicaciones. Es cuando entonces conocemos a Dios de una manera íntima y familiar, porque ahora verdaderamente podemos dirigirnos a Dios de esa manera que establece la oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y todo lo que ahí viene en esa oración modelo, en ese esquema de oración. Pero mientras no hemos tenido esta experiencia, nosotros en nuestros términos evangélicos, a toda esta experiencia se le llama nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, porque hemos muerto a nuestra antigua vida y hemos resucitado a una nueva, ahora bajo los designios y mandamientos de Dios. Iniciamos esa nueva vida, esforzándonos por buscar cumplir con las demandas de Dios y con su ayuda, porque sería imposible sin ella. Y estamos entonces experimentando ese proceso de regeneración. El propósito de Dios es sembrar el carácter de su Hijo en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el carácter de Cristo se va a desarrollar en mí. Por eso es que debo de morir al yo. Y continuamente esa obra de regeneración lleva ese propósito. Entonces, esa experiencia es el nexo que nos une a Dios para conocerlo de una manera más íntima. Y la medida nosotros la ponemos porque Dios está abierto. Depende de nosotros qué tanta intimidad, qué tanta cercanía nosotros decidamos tener con Dios, con sus implicaciones. Lo menciono porque quien nada más tiene religión y quien nada más tiene concepto mental de Dios, le va a ser difícil. Si a nosotros que ya conocemos a Dios, que ya lo hemos experimentado, nos cuesta muchas veces comprender los dilemas de la vida, los enigmas que se van dando en esa relación, que se han dado a través de toda la historia de la humanidad. Por eso la Biblia es la palabra de Dios, porque en ella están asentadas todas las experiencias de todos esos hombres que llegaron a conocer a Dios de una manera más profunda que lo normal. Y mencionaba que si el que no ha tenido esa experiencia, que no conoce a Dios, no quiere decir que Dios no tenga cuidado de ellos. Dios ama a todos. Y aún teniendo religión, y aún teniendo nada más un concepto mental de lo que es Dios, si cumple los requisitos esa persona y se humilla delante de Dios, Dios se ha obligado a atenderlo. Dios atiende al humilde. Y recibe también bendiciones de Dios. La palabra de Dios dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos. Y también el que busca a Dios humillándose y buscándolo de manera sincera, Dios le va a responder. Dios lo bendice. El único detalle es que no tiene asegurada su salvación. Por eso es que esa persona con religión y con
concepto mental de Dios, tiene que arrepentirse, tiene que reconocer su necesidad, tiene que clamar a Dios, tiene que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y por fe dejar que Dios obre en su vida. Cuando cumple otra vez todo eso, Dios lo adopta como hijo y entonces estará en las mismas condiciones que nosotros. No que nosotros seamos mejores, no, simple y sencillamente son, la diferencia está en la experiencia. Y Dios está esperando que todo el ser humano eche mano del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio sigue vigente y Dios está esperando con los brazos abiertos a todo aquel que lo reconozca como Señor, como Dios, como autoridad, que haga un pacto, un acuerdo con Él para seguirlo. Así de simple, entre comillas. Todo esto es introductorio para ubicarnos. Entonces, nosotros que ya conocemos a Dios, y nuestro conocimiento es relativo porque todavía hay mucho que conocer de Dios. Y estos hombres de los cuales nos habla la Escritura, tuvieron una experiencia más allá de lo común. Precisamente dejaron por escrito su experiencia con el propósito que nosotros aprendamos de ellos. Reflexionemos acerca de lo que les pasó, de cuál fue el contexto en el que vivieron y cuáles fueron las preguntas, las situaciones que vivieron y cómo dirigieron todo eso hacia Dios para preguntarle, para cuestionarle en buen sentido. Y curioso es que la mayoría de las veces todos ellos tuvieron que pasar por sufrimiento, por situaciones en las cuales a veces Dios guarda silencio, pero muchas veces todo eso sirve para que nos alejemos o para que decidamos esperar en ese Dios que conocemos. Por eso la experiencia de la salvación, la experiencia de nacer de nuevo, de experimentar el perdón de nuestros pecados, de vivir en nosotros internamente, la experiencia del arrepentimiento y todo lo que esto conlleva es bien importante, porque tal vez yo no pueda saber de teología o no tenga mucho conocimiento profundo incluso de la Escritura o lo que ustedes quieran, pero la experiencia de mi salvación, la experiencia de haber tenido un encuentro personal con Dios, de haberme arrepentido y de haber experimentado el perdón de los pecados, eso nadie me lo quita. Y es eso, el fundamento en el cual se basa mi creencia en Dios, mi experiencia, lo que he vivido con Dios, lo que de la Escritura he tocado y se ha hecho carne en mí, ha incrementado mi fe en ese Dios. Y ya sea en mi propia experiencia de vida, esos principios se han hecho realidad, o esos principios he visto cómo en mis demás hermanos en la fe se han hecho realidad. Y los milagros de los que habla aquí la Escritura, yo he visto cómo se cumplen, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Y estos principios que están establecidos aquí seguirán vigentes para el que cree, para el que voluntariamente ha decidido cumplir las condiciones, porque Dios está amarrado a su palabra. Es imposible que Dios mienta. Él va a cumplir todo lo que Él ha dicho. Y esta palabra a veces es fácil de entender en lo sustancial, al menos en cuanto a cómo ser salvo y cómo pasar a formar parte de la familia de Dios, está clara. El sacrificio de Cristo resuelve todo eso. Pero hay un sinnúmero de otros aspectos que es difícil entender. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite que la gente buena sufra? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué tanta injusticia, tanta violencia, tanta maldad? Algunas de esas preguntas están resueltas aquí en la Escritura, pero hay otras en las cuales Dios teje alrededor de las situaciones
y nos refleja las experiencias en su tiempo, en su contexto, de estos hombres, de esos pueblos, de esas situaciones, pero no da respuestas a veces claras y definidas. ¿Por qué? Porque al final lo que Él espera es que nuestra adhesión a Él, nuestra fe en Él, sea incondicional. No debemos poner nuestra fe a ciegas, no es una fe ciega, sino es una fe respaldada por la experiencia que hemos tenido con ese Dios. Y al final viene siendo eso, lo finito no puede comprender lo infinito. No podemos comprender en su totalidad a Dios. Los hombres que han tenido una experiencia más íntima con Dios aquí en la Escritura, por ejemplo, Job, el ejemplo claro del sufrimiento, pero al final cuando habla Job con Dios, ahí en los últimos capítulos 38, 39, 40, 41, cuando Dios habla con Job y le hace ver un sinnúmero de cosas, Job dice al final: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te han visto. Y mi experiencia, lo que he pasado contigo, apenas puedo decir que con eso he tocado el borde de tus vestiduras. Y eso es los hombres que han pasado una experiencia más profunda con Dios. No se diga de nosotros. Pero al final, precisamente todos estos escritos bordan acerca de esos enigmas, de esas preguntas que se siguen haciendo a Dios y que si lo razonamos no lo vamos a entender. Es más, sinceramente, todo ese sufrimiento, toda esa maldad, todas esas cosas contradictorias de la naturaleza humana y lo que está sucediendo, en vez de acercarnos a Dios, nos van a alejar y vamos a juzgar a Dios bajo una perspectiva equivocada. Y eso no solo sigue sucediendo. Veía yo una información acerca de una película que, bueno, se las voy a mencionar porque yo espero buscarla y verla. Se llama El Juicio de Dios y trata de manera general de un puñado de hombres en el Holocausto, en un campo de concentración, que se preguntan acerca de todo eso, de su propia experiencia, por qué les ha pasado todo eso, y hacen un juicio a Dios. Y uno de ellos, al final, se dividen, unos a favor de Dios y otros en contra de Dios. Pero uno sabiamente dice: bueno, deténganse un poquito y analicen lo que les está sucediendo. Es cierto, nos han quitado todo. Nos han quitado vida, nos han quitado posesiones, nos han quitado familia, nos han quitado aspiraciones, nos han quitado salud, nos han quitado todo. Pero no permitan que ellos ganen. Les quitarán todo, pero no permitan que les quiten su fe en ese Dios. Y estamos hablando del pueblo escogido de Dios. Sucede lo mismo. Mire, ¿cuál es el fondo del problema del hombre? El pecado. Y aunque Dios ya ha dado la solución para el problema del hombre, el hombre no quiere aceptar. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre no se quiere sujetar a la autoridad de Dios y no quiere reconocerlo como autoridad. Porque seguir a Dios implica voluntariamente decidir escoger andar por la senda estrecha y dejar la senda ancha y morir al yo. El que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué implica eso? Morir al yo, ¿qué significa? Dejar lo que te gusta, reconocer que eres egoísta, reconocer que eres soberbio, reconocer que el orgullo no te deja y quieres ser tú. Al final ese es el problema del hombre, que no se quiere sujetar a Dios y reconocerlo como autoridad, y de lo que se pierde. Es cierto, el mundo con sus atractivos, con sus valores, sabemos quién es el príncipe de este mundo. Satanás es el que maneja todo eso. Y estamos pisando este mundo y hay muchas cosas que son atractivas, pero que precisamente nosotros hemos decidido dejarlas a un lado, porque no van de acuerdo a los principios de Dios, sino todo lo contrario, son totalmente opuestos a la voluntad de Dios. Y seguimos nosotros
de alguna manera preguntándonos como Asaf en el Salmo 73. Si usted tiene tiempo ahí, dice, por poco resbalaron mis pies viendo la prosperidad del malo. Y muchas veces nos sucede lo mismo. ¿Por qué vivimos en un mundo tan injusto? ¿Por qué permite Dios tantas cosas? A Habacuc le pasó lo mismo. Y al final, bueno, digamos que por eso le decía yo que es una introducción. Vamos a platicar un poquito de Habacuc para que a usted le resalte la curiosidad y se proponga leer. Son 3 capítulos, pero profundos y se los puede leer. Por eso digo introducción, porque van a salir seguro muchas cosas, muchas cosas, pero al final, digamos que lo importante, y al final vamos a concluir con la oración de Habacuc, y verá qué fe de ese hombre. De hecho, Habacuc inicia cuestionando a Dios. Le voy a leer una introducción y vamos a ir mencionando y leyendo algunas partes de estos 3 capítulos. Y esperemos que se nos abra nuestro entendimiento, ¿no? Y van a resultar muchas preguntas, muchos cuestionamientos, muchas cosas. Ese es el propósito. Pero, otra vez, hermano, ¿qué es lo que va a dar respuesta? Porque no hay respuestas conclusivas. Pero ¿cómo nos vamos a responder nosotros? ¿O cómo vamos a llegar a tratar de conciliar estas aparentes contradicciones con nuestra experiencia con Dios? Si usted ha experimentado la gracia, la misericordia, el amor de Dios, no le deben de quedar dudas. Hay cosas que es imposible que podamos entender, pero de que Dios es un Dios de amor es innegable, aunque no lo entendamos. De que Dios tiene perfecto control de todo, eso es innegable. ¿Por qué? Porque nuestra propia experiencia nos respalda. Mire, cuesta trabajo a veces pensar cómo es que aparentemente el mal va ganando al bien, porque el mundo está caótico, pero si usted ve, lo que está sucediendo estaba escrito. Lo que sucedió al venir Cristo estaba 600, 800 años profetizado y se ha cumplido al pie de la letra. Todo lo que está escrito se va a cumplir al pie de la letra. Dios sabía de todo. Dios sabe todo lo que va a pasar. Y lamentablemente esto es necesario que pase. La profecía se está cumpliendo. Estamos entrando en esos tiempos finales. Yo no sé cómo poder... Algunos dicen que nos ha tocado el tiempo peor. Y algunos tal vez podamos decir nos ha tocado el tiempo mejor. ¿Mejor en qué sentido? Mejor en el sentido de que estamos leyendo la profecía y viviendo lo profetizado. Y se nos está dando una oportunidad, yo lo veo así, con ese Dios proveedor que siempre provee, nos está proveyendo de una oportunidad para que abramos nuestro entendimiento espiritual y reflexionemos acerca de los tiempos que estamos viviendo y nos pongamos a cuenta. O sea, Dios nos está dando la oportunidad de acrecentar nuestra experiencia con Él. Los que no son salvos, que busquen su salvación con esa provisión que ya ha dado el Padre a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y los que ya hemos experimentado ese nuevo nacimiento, esa salvación, que la tomemos y que la consideremos con temor y con temblor, y hoy más que nunca busquemos de Dios, porque esta palabra y todos esos principios tienen el propósito de hacerse realidad y hacerse carne en nuestra vida y en nuestra experiencia. Por eso estamos en tiempos privilegiados, pero se vienen cosas tremendas. No sabemos en qué tiempo, cuánto va a durar, puede ser inmediato o esto, es que esto ya no tiene solución. Pero cómo va a caminar rápido, despacio, Dios no está sujeto a tiempo. Nosotros sí. Ya sea que nos toque vivir eso o que Dios nos llame a su presencia, el mensaje es que debemos estar preparados. La venida de Cristo, o más bien el fin del mundo como se concibe, pues, que son muchos términos y ahorita no nos metemos, pero vamos a concebirlo como lo maneja el mundo. El fin del mundo está profetizado. Y todo esto desde los tiempos de Jesucristo, después que Él murió, resucitó y ascendió,
levantó esos 12 apóstoles para predicar el evangelio, levantó al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, se escribieron, mientras tanto se dejó por escrito toda esa experiencia de evangelismo y de predicación de la palabra y cómo fue evolucionando la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos, pues, pero se dejó por escrito. Y desde los tiempos del apóstol Pablo ya se hablaba, es más, cuando leemos al apóstol Pablo en su tiempo, él esperaba esa segunda venida de Cristo. Él pensaba incluso que a él le iba a tocar ver físicamente esta segunda venida. Y de eso estamos hablando aproximadamente de hace 2000 años, pero desde ese tiempo ya se hablaba de la venida de Cristo. Y a Pablo creía en algún momento que a él le iba a tocar. Han pasado 2000 años. Y ahora nosotros estamos más cerca. Y lo podemos confirmar con las profecías que les digo, estamos hablando de ellas y las estamos viviendo. ¿Cuánto puede tardar? No sé. Dios lo puede hacer rápido o puede pasar no sé cuánto tiempo, pero es un hecho. Esto ya se echó a andar y esto ya no se detiene. Regresemos a Habacuc. Fíjese, voy a leerles. La pregunta de Habacuc: ¿por qué guarda silencio Dios mientras los malvados prosperan? El libro de Habacuc comienza con una queja. El profeta veía injusticia, violencia, maldad en su propio país, pero Dios permanecía silencioso e invisible. ¿Por qué no intervenía Dios? ¿Por qué no respondía cuando Habacuc clamaba por ayuda? Habacuc le llevó estas preguntas directamente a Dios en oración. Injusticia, violencia, maldad. Eso nos ha tocado vivir a nosotros también. Y igual que Habacuc, a veces le preguntamos a Dios y aparentemente no hay respuesta. Por eso Habacuc se puso a orar. Dios le contestó, pero en una forma que Habacuc no había anticipado. Dios dijo que enviaba a los babilonios para castigar a Judá. Las palabras de Dios describían un ejército salvaje y sin piedad que rompería a Judá en pedazos. O sea, toda la maldad que estaba sucediendo, de la cual hablaba Habacuc, era en su pueblo. Estamos hablando del reino del sur, Judá. Ahora, en ese tiempo ya se había dividido el reino del norte con las 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. Y a Habacuc le tocó ministrar, ejercer su ministerio en Judá, en el reino del sur. Y había una descomposición social y de todo tipo, sobre todo corrupción. ¿Qué estamos viviendo? La corrupción es a nivel mundial. Incluso el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está siendo también procesado por corrupción. No se ha establecido si es inocente o culpable, ¿no? Pero lo más seguro es que tenga algo que ver. Y a nivel mundial. Y nosotros más que nada lo estamos viviendo. Por eso es que debemos de orar, como dice la Escritura, por nuestras autoridades, sobre todo, por todas pues, pero sobre todo por las que tienen como deber, como en sus funciones, establecer justicia. Y la corrupción la estamos viendo muchos años atrás. Por eso se preguntan mucho cómo un país como México, dotado de recursos y de un sinnúmero de cosas, ¿por qué no ha prosperado? Por la corrupción. Por la corrupción interna y la corrupción externa, sobre todo de nuestro vecino del norte. Curioso que Porfirio Díaz, que fue quien fue y usted conoce, pero él mismo decía que el mal de México es tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Porque también una de las cosas por las que no ha prosperado México, aparte de la corrupción interna, Estados Unidos no va a dejar que despeguemos. Y a través de la historia, si usted se documenta, ha impedido que crezcamos como nación, no solo económica, sino en un sinnúmero de aspectos. Y sigue teniendo injerencia, influencia y control de muchas cosas, no solo de México, sino de toda Latinoamérica.
Y ahorita estamos viviendo tiempos que donde metan a buscar y escarbar cualquier piedra que levantan, encuentran corrupción. Y luego nos preguntamos por qué no ha prosperado el país. Y Habacuc hacía esas mismas preguntas. Entonces Habacuc volvió a quejarse. ¿Podía esto ser considerado justicia? ¿Castigar a Judá por medio de una nación aún más malvada? Profundamente perplejo, Habacuc esperó para ver qué respuestas le daría Dios a su segunda queja. Entonces Habacuc volvió a quejarse. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Habacuc? No lo sabemos, pero Dios respondió y su respuesta es quizá la mejor explicación que tenemos de la actitud de Dios para con el mal. La respuesta satisfizo a Habacuc, así que su libro, que comienza con una queja, termina con uno de los más hermosos cánticos de la Biblia. Y sí, todo el capítulo 3, así como los salmos, muchos de ellos eran cánticos, eran cantados, la salmodia, el himnario que tenían en ese tiempo los hebreos, en los salmos. Muchos de los salmos se cantaban. Alguien los musicalizaba y se cantaban en el templo. Ha de haber sido todo eso glorioso, porque incluso se habla de los instrumentos, incluyendo los instrumentos que inventó David, porque David era músico y inventó instrumentos para alabar a Dios y compuso salmos para alabar a Dios. Dio dos certezas que fundamentan la vida. Ahorita, a ver si nos da tiempo. Híjole, se nos está yendo rápido. Dios le señaló a Habacuc dos cosas seguras. La primera, que los babilonios violentos y orgullosos serían destruidos con las mismas armas que habían usado contra otros. Así como ellos habían destruido naciones, así serían ellos mismos destruidos. ¿No es esto Jehová? ¿No es esto de Jehová? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, dice capítulo 2, versículo 13. El mal podrá llegar a dominar la tierra, pero siempre se agota. La segunda certidumbre era el carácter de Dios. O sea, la primera cosa, los babilonios recibieron lo que merecían. Lo que sembraron, eso segaron. Iban a ser destruidos por naciones semejantes a ellos en su violencia, en su poder, en su orgullo. La segunda certidumbre era el carácter de Dios. Él puede permanecer en silencio durante cierto tiempo, pero no para siempre. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. En el capítulo 3, Habacuc vio su poderosa gloria y su corazón se conmovió. Lo vio y cambió su actitud de queja a gozo. O sea, la tierra será llena del conocimiento de Dios. Es una profecía. Antes de la venida de Cristo, una de las señales dice que, lo dijo en Mateo 24, el evangelio del reino será predicado en toda la tierra y después de esto, el fin. ¿Se ha dado cuenta que eso se ha estado cumpliendo? Ahora, con las redes sociales, con el internet, con todo esto que estamos viviendo, estamos hablando, ¿cuánto llevamos de confinamiento? 6 meses aproximadamente, pues. Pero me refiero que incluso en esos 6 meses, ¿qué ha pasado? Mucha gente que estaba alejado de los teléfonos móviles, de la conexión con todo este mundo de las redes sociales, ahora nos hemos visto obligados a usarlas. Nosotros que tenemos en el movimiento un instituto bíblico, las clases eran presenciales y siempre en nuestros sueños, en nuestros anhelos estaba tener este tipo de clases a través de las redes sociales, pero la tecnología no se había apresurado como esta pandemia ha obligado a apresurarse y ahora todos podemos conectarnos a esas redes sociales. Yo puedo estar hablando aquí y alguien que está en África me puede estar viendo y yo también lo puedo estar viendo. Hay una interconexión de todo esto de redes sociales y de alguna manera, esto también ha contribuido a que el evangelio del reino sea predicado. Ahora,
Todas las personas tienen acceso. Hay una oferta excesiva de información, con información buena y con información mala. Por eso siempre estamos recalcando y buscando y aconsejando que debemos de leer la Biblia. Porque en la medida que leamos la Biblia, vamos a tener elementos para que no nos engañen y vamos a poder discernir qué información es adecuada y qué información no lo es. Porque también con todo este cúmulo de información, hablando de las cosas espirituales, podemos ser engañados, nos pueden estar vendiendo cosas equivocadas, nos pueden estar hablando herejías, y usted debe de confrontar todo lo que ve y todo lo que escucha con la palabra. Satanás conoce la Biblia, recuerda en la tentación con Jesús le mencionó, la Escritura dice, también conoce la Escritura, dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. O sea, pueden creer porque conocen la información, tienen el conocimiento, pero no tienen la experiencia viva. Y eso sucede muchas veces. Yo he visto mucha gente que conoce profundamente la Biblia de una manera admirable, pero no ha tenido la experiencia viva de tener un encuentro personal con Cristo. No ha tenido la experiencia de arrepentirse, no ha tenido la experiencia de reconocer su necesidad espiritual y no ha pasado de ahí. Y no importa cuánto conozca, si los demonios conocen, si los demonios saben la Biblia, pero ellos tiemblan, porque ellos ya están condenados y saben su fin. En cambio, hay gente que conoce, pero su problema es que no se quiere sujetar, que quiere seguir haciendo las cosas que el mundo le ofrece, que quiere vivir su vida y no acepta ninguna sujeción. Por eso es que le conviene vivir en su religión, porque para eso es puesta la religión. Tú puedes seguir haciendo lo que quieras, vas con tu costal de pecados, los vacías y sales de ahí para volverlos a llenar. Entonces es conveniente tener una religión, para eso me sirve. Voy y vacío el costal de pecado y ya con eso aquieto mi conciencia, pero vuelvo a salir para volver a llenar ese costal, porque al final yo quiero hacer lo que yo quiera y no me quiero someter a nadie. Para eso me sirve la religión. Por eso los ritos y todo eso tienen un propósito para el que se ajusta a ellos. Pero al final, cuando muera, va a pasar la eternidad en el infierno, porque no se quiso sujetar cuando vivía al Dios verdadero, al que establece los mandamientos morales, al que los ha establecido para que los sigamos, pero no queremos. Ese es el problema del hombre. Y por eso sigue prevaleciendo la religión y la idolatría. Que por cierto, también Habacuc lo menciona en el capítulo 2, en los versículos 18 y 19 y 20, dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. La idolatría también siempre ha estado presente en la vida del hombre. Dado que el futuro le pertenece a Dios, el creyente puede aferrarse a la verdad encarnada. En Habacuc 2:4 dice: el justo por la fe vivirá. Habacuc expresó bellamente esta actitud de fe en los últimos 3 versículos de su libro. No importa cuán difícil se ponga la vida, él se regocijará y hallará fortaleza en el Señor. Viviendo por fe. ¿Explicó Habacuc por qué Dios permite el mal? No, no lo explicó. No, en realidad no. Eso sí, declaró que Dios no ha perdido el control. El mal se mueve hacia su propio fin lógico de autodestrucción, y la gloria de Dios llenará la tierra algún día. Habacuc nos ofrece prueba de esto, fuera de registrar la comunicación que Dios le hiciera. El creyente puede encontrar esperanza y alegría mediante la fe en Dios.
sin importar cuáles sean las circunstancias. Este resumen de fe de Habacuc fue citado en 3 puntos claves del Nuevo Testamento, en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Aunque es probable que Habacuc no haya vivido lo suficiente como para verlo. Los babilonios fueron destruidos, hoy no son más que una memoria, pero nosotros como Habacuc debemos esperar con fe para poder ver la tierra llena del conocimiento de la gloria de Dios. Léalo, son 3 capítulos muy pequeños, pero me gustaría, porque se nos va el tiempo muy rápido, dice, oración de Habacuc en el capítulo 3, y va a haber estos cánticos, nosotros los cantamos. Dice el 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Es un término musical, es una indicación para los músicos, para los cantores, tal vez para hacer énfasis, para hacer silencios, para cantar fuerte, etcétera. En los salmos normalmente encontramos estas palabras Selah, Sigionot y así otros términos, pero son términos para los músicos, para los cantores, son indicaciones. Por eso dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y entonces empieza todo este capítulo 3 que es hermoso. Nada más voy a leer 2 pasajes porque los hemos repetido nosotros. Uno lo hemos cantado y el otro es una oración de fe de Habacuc. Lo que hemos cantado es cuando Dios se le aparece a Habacuc y dice, a partir del versículo 3 del capítulo 3, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Esto lo cantamos, pero empieza, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es una oración y cántico de Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos humillaron, sus caminos son eternos, etcétera, etcétera, etcétera. Léalo usted. Habacuc empezó, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Pareciera que está hablando de nuestros tiempos, de nuestro contexto. Esto es lo que estamos nosotros viviendo: violencia, injusticia, corrupción, el impío sobre el justo, abusando del poder. Así empieza Habacuc. Dios le responde y le dice, y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y había escasez en ese tiempo. O sea, Habacuc estaba viviendo
lo peor de su tiempo, con todas estas características. Pero ¿sabe con qué termina Habacuc? Nos vamos al capítulo 3, dice, oí y se conmovieron mis entrañas, está hablando Habacuc, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Estaba previendo cómo Dios iba a disciplinar a su pueblo, al reino del sur, Judá, permitiendo que los babilonios, con su poder, con su orgullo, con su soberbia, los maltrataran para disciplinarlos. Pero normalmente cuando hay guerra, hay escasez, hay hambre, sobre todo si para el pueblo vencido. Lo hemos visto en la historia de la humanidad con las guerras, con los conflictos. Por eso es que los países se tienen que ayudar enviando alimentos de apoyo, de ayuda, no solo con desastres naturales, sino con guerras, conflictos, hambrunas, sequías. El mismo hombre que ha maltratado a la naturaleza, estamos recibiendo como respuesta a ese mal. La naturaleza también tiene efectos, cambios climáticos, hambrunas o sequías, o abundancia de agua, como nos está pasando ahorita en Tabasco. En fin, escasez de todo tipo, descomposición social, descomposición económica, sufrimiento. En ese contexto estaba Habacuc, pero termina diciendo, fíjese, y esta oración, cuando dice, el justo por la fe vivirá, tal vez muchas veces no comprendamos las cosas que están sucediendo, ni podemos tener una visión completa de lo que está pasando, y no lo entendemos en nuestra mente, no hay aparente respuesta. Pero si ponemos nuestra fe en ese Dios que conocemos, que aunque en algunos momentos pareciera que es injusto, en el fondo no lo es. Dios es justo, Dios está estableciendo su autoridad, y Dios tiene perfecto control. Más cuando somos sus hijos. Cuando somos sus hijos, a veces Dios nos tiene que disciplinar por amor. Es la misma relación de un padre a un hijo. Cuando el hijo se porta mal, el padre lo disciplina no para su mal, sino para su bien. Y dice Hebreos 12 que a nadie en principio le gusta ser disciplinado. Pero luego esa disciplina da frutos dignos para el que es disciplinado. Y usted va, si no es que ya lo ha experimentado, y puede decir, mis padres fueron duros, pero pasado el tiempo, cuando yo examino y veo hacia atrás por qué me disciplinaron, agradezco que lo hayan hecho, porque eso contribuyó a formar mi carácter, a reconocer que yo no estaba en una posición adecuada, que tal vez era rebelde. No hay rebelde sin causa, pero de alguna manera yo estaba equivocado. Pero esa disciplina me ayudó y ahora ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Dios en lo general actúa también así, y cuando se establece la justicia, a nadie le parece que Dios es justo, pero al final es para bien. Y precisamente el relativo poco o mucho conocimiento que tengamos de Dios nos convence de que Él tiene control. Y Él sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no lo entendamos. A veces, pasado el tiempo, lo entendemos. A veces nunca lo entenderemos. Pero Dios es Dios. Fíjese cómo, vamos para terminar con esta lectura de estos 3 versículos que Habacuc establece en su libro. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aunque no haya recursos, aunque desaparezcan, aunque venga el sufrimiento,
aunque a veces tenga momentos de temor, de duda, de escepticismo, aunque no entienda, como mencionábamos en la película de estos judíos en el Holocausto, aunque a veces tenga pérdidas, aunque a veces tenga enfermedad y dolor, aunque sucedan muchas cosas, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, que es una de las cosas más difíciles. Por eso dice la Escritura en otros pasajes que debemos ofrecer a Dios sacrificios de alabanza. Hay momentos en que todo va bien y sale de nosotros, de lo profundo de nuestro ser, alabar a Dios y agradecerle. Pero cuando sufrimos, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, no dan ganas de alabar a Dios. Cuando damos lugar a la queja, cuando damos lugar a la duda, cuando etcétera, etcétera, no dan ganas de alabar a Dios. Pero si yo he experimentado la gracia, la misericordia y el amor de Dios y conozco a ese Dios, lo entienda o no, aunque no lo sienta, voy a ofrecer algo que me cuesta trabajo. Va a ser una alabanza sacrificada, pero lo voy a hacer porque yo conozco a ese Dios y he experimentado su amor y su misericordia. Tal vez no entenderé lo que está pasando, tal vez es ilógico, hay mucha contradicción. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el bueno sufre? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay tantas cosas? No lo sé, pero Dios tiene el control y mi fe está puesta en ese Dios que me ha manifestado su gracia, su misericordia y su amor. Y eso, la experiencia de mi salvación, nadie la mueve, es única y ahí la tengo. Por eso es que me gozaré en el Dios de mi salvación. Y lo voy a alabar, y lo voy a buscar, y me voy a depositar en Él, porque yo sé que Él tiene cuidado de nosotros. Lo ha manifestado con hechos, lo he vivido, lo he experimentado. Dios es Dios y Dios no se puede equivocar. Y lo entienda, no, Él tiene control perfecto y sabe lo que está haciendo. Podemos aprender de Habacuc y esto, hacerlo realidad en nosotros, en nuestra vida. Estamos invitados a hacerlos. Les dije que era una introducción. Hay muchas cosas que escarbar a todo esto, toda esta experiencia de Habacuc. Fue una introducción general. Ojalá que haya cumplido con ese propósito, hermano. Hagamos una oración pequeña y con esto terminamos. Padre bendito, Señor amado, tu palabra es profunda, es enorme, Señor amado, y nos lleva a cosas difíciles de entender, de comprender, de asimilar, pero nos abre tantos aspectos en los cuales tú aprovechas para que como humanos te conozcamos. Todos esos hombres que experimentaron todo eso que dejaste por escrito, Señor amado, tú mismo lo dices en tu palabra, que se han dejado para nuestra enseñanza. Ese es el propósito. Señor, gracias porque te conocemos, gracias porque tú has mostrado tu amor para con nosotros y fue la obra de tu Espíritu Santo la que nos llevó a abrir nuestro corazón y a conocerte, Señor. No permitas que todo lo que venga hacia adelante sea sufrimiento, sea dolor, sea bueno, sea malo, todo lo que haya, jamás nos aleje de ti, Señor. Que al contrario, cada situación que enfrentemos sea un motivo más para conocerte en todos los aspectos en los que tú eres, y así como estos hombres experimentaron tu presencia, Señor, tu apoyo, tu realidad en ellos, permite que también lo hagamos nosotros. Tal vez nuestra fe sea más pequeña, pero no siendo justos, tú nos justificas y entonces podemos tomar este versículo que tú estableces: el justo por la fe vivirá. No siendo justos, tú nos has justificado y entonces podemos manifestarnos como justos y vivir por la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
nosotros hemos visto cómo tú te mueves, lo que tú has hecho, lo que tú eres, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de poder y que está atento a nuestras oraciones. Permite, Señor amado, que seamos fieles a ti. Te damos gracias por todo lo que tú ya has hecho, Señor, y harás en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Los esperamos el día de mañana y todos los días, hermanos, el domingo en la escuela dominical y lunes, martes, todos los días a las 8 de la noche. Dios les bendiga, hermanos.